En este vídeo vamos a ver elementos muy importantes de navegación dentro del temario de capitán de yate. Veremos la importancia del triángulo de posición, las fórmulas de la trigonometría esférica, que son los elementos básicos en la resolución de los problemas de navegación astronómica. Continuaré dibujando el triángulo de posición de una pregunta de examen sobre la distancia ortodrómica. Veremos la derrota losodrómica comparada con una derrota ortodrómica. Y acabaré resolviendo un caso práctico de esta interesante pregunta de examen. Aquí tienes representada la esfera celeste, con el dibujo de un triángulo de posición que es el elemento en donde se relacionan entre sí los tres sistemas de coordenadas empleados en navegación para posicionar un astro en la esfera celeste. Como hay muchos elementos en este dibujo, lo voy a ir desarrollando paso a paso para que lo comprendas bien. Situamos a la Tierra en el centro de una esfera celeste imaginaria en donde veremos reflejados todos los astros. La línea de rotación de la Tierra da lugar al eje del mundo con el polo norte celeste y el polo sur celeste. Un plano perpendicular al eje es el ecuador celeste. Situamos al observador en un punto de la Tierra, por ejemplo, aquí. El cénit es la proyección del observador sobre la esfera celeste. El nadir es opuesto al cénit. El plano perpendicular al cénit nadir es el horizonte del observador. Tenemos dibujado el meridiano celeste del observador, que está formado por dos semicírculos, el meridiano superior del lugar, que va de un polo al otro, pasando por el cénit del observador, y el otro semicírculo es el meridiano inferior del lugar, que va de un polo al otro, pero pasando por el nadir del observador. Exactamente, la latitud del observador es el ángulo entre su horizonte y su polo elevado. Así, si vieras que el muñequito tuviera su cabeza apuntando exactamente a su polo norte celeste, su latitud sería 90 grados. Para situar los puntos cardinales sobre el horizonte del observador, este debe mirar a su polo elevado, entonces lo que le queda delante es el norte, detrás el sur. A su derecha le quedará el punto cardinal este y a su izquierda el oeste. Sitúo un astro aquí. Ahora tienes definido el círculo horario del astro, que es el meridiano celeste que pasa por el astro. Es un círculo máximo de la esfera celeste que va de un polo al otro pasando por el astro, y por tanto es perpendicular al ecuador celeste. Sería como la longitud del astro. Y ahora tienes el círculo vertical del astro o vertical del astro. Es un círculo máximo que va del cénit al nadir pasando por el astro, y por lo tanto es perpendicular al horizonte astronómico. Y con todo esto ya tenemos definido el triángulo de posición. El triángulo de posición es un triángulo esférico, que es una parte de la superficie de una esfera limitada por tres círculos máximos que se cortan entre sí. Los lados de este triángulo, como son círculos máximos, se miden en grados. También se medirán en grados los tres ángulos formados por estos tres lados. Podemos ver que el triángulo de posición, como en cualquier triángulo esférico, se cumple que cualquiera de sus lados o de sus ángulos es menor o igual a 180 grados. El triángulo está formado por los semicírculos: meridiano superior del lugar, referido al ecuador celeste; semicírculo horario del astro, referido también al ecuador celeste; y el semicírculo vertical del astro, referido al horizonte astronómico. Los vértices del triángulo de posición son el astro, el cénit y el polo elevado, de igual nombre que la latitud del observador. Al estar sobre una superficie esférica, los lados del triángulo de posición son ángulos y se llaman colatitud, que es el complemento de la latitud; la distancia cenital, que es el complemento de la altura; y la codeclinación o distancia polar, que es el complemento de la declinación. Y los ángulos del triángulo de posición son el ángulo en el polo U horario astronómico, que es el horario del astro en el lugar menor de 180 grados. Fíjate en este dibujo que este ángulo es el mismo que el ángulo en el polo oriental medido en el ecuador celeste. El ángulo cenital, que es el mismo ángulo que el acimut astronómico, medido sobre el horizonte astronómico del observador.
Y el tercer ángulo del triángulo es el ángulo paraláctico, que no se emplea en los cálculos de navegación. Hemos visto que el triángulo esférico lo forman 6 elementos de magnitud angular con 3 lados y 3 ángulos. El principal objeto de la trigonometría esférica es la resolución de los triángulos esféricos, es decir, la obtención de uno de sus elementos a partir de otros 3 previamente conocidos. En la figura represento a los lados del triángulo por las letras minúsculas y sus ángulos opuestos con las letras mayúsculas. Fíjate que el lado A minúscula tiene como ángulo opuesto el A mayúscula, el lado B opuesto al B mayúscula y el lado C opuesto al C mayúscula. Cada fórmula vas a ver que relaciona a 4 elementos. La fórmula de los cosenos tiene en cuenta a 3 lados y un ángulo. Relaciona el coseno de un lado en relación a los otros 2 lados y el ángulo opuesto. La fórmula de la cotangente tiene en cuenta a 2 lados y 2 ángulos. Y relaciona 2 lados, el ángulo comprendido entre ellos y el ángulo opuesto a uno de ellos. Y la fórmula del seno tiene en cuenta a 2 lados y 2 ángulos. Y relaciona a los lados con sus ángulos opuestos. Para saber qué fórmula de las 3 deberás emplear en cada ejercicio, es preciso que dibujes el triángulo de posición con los datos del enunciado. Como el triángulo esférico lo forman 6 elementos, de ellos deberás conocer a 3 y te tocará calcular una de las 3 incógnitas que desconoces. Para la resolución de esta pregunta de examen tienes 2 maneras. La primera es emplear una fórmula específica para calcular la distancia ortodrómica. La segunda manera sería dibujar el triángulo esférico con los datos del problema y sobre él deducirás qué fórmula de la trigonometría esférica deberás emplear. Dibujo la esfera celeste imaginaria, que en este caso será la esfera terrestre, porque es un cálculo ortodrómico sobre la superficie terrestre. Sitúo la línea de los polos. El plano perpendicular al eje de la Tierra es el ecuador terrestre. Ahora dibujo el meridiano de la situación del punto de salida llamado A en cualquier punto de la Tierra y por ejemplo lo dibujo aquí. Ahora fíjate que te dicen en el enunciado que hay una diferencia de longitud de 94 grados hacia el oeste. Esto está mal dicho. Una diferencia de longitud no tiene sentido. La diferencia de longitud expresa la diferencia en minutos medida en el ecuador entre el meridiano de salida y el meridiano de llegada. También se puede decir que expresa la diferencia en minutos medida en el ecuador entre el meridiano de llegada y el meridiano de salida, porque el resultado es en valor absoluto positivo, sin signo. Para situar dónde está el punto de llegada es muy sencillo. Si lees bien el enunciado y te fijas que te dicen que el rumbo ortodrómico es el 226 grados, es decir, el barco sale de A con un rumbo suroeste. En el punto de salida y mirando al polo norte, el punto cardinal este queda hacia su derecha y el oeste es mirando hacia la izquierda. Y por este motivo dibujo aquí el meridiano de llegada. Recuerda que la diferencia de longitud se mide en el ecuador. Y por este motivo este ángulo de 94 grados es el mismo que el medido en el ecuador. En el enunciado te dicen que la latitud del punto de llegada es 50 grados sur. Así podemos definir que el punto B se encuentra aquí y ya tenemos definido un lado del triángulo rectángulo, que es la colatitud. Tiene un ángulo de 40 grados. Ahora podemos definir el segundo lado del triángulo, que es la distancia ortodrómica, que va del punto A al B, con un rumbo aproximado del suroeste del 226 grados. Y tenemos definido el tercer lado del triángulo esférico, que es la colatitud del punto A. Y solo nos queda definir este ángulo. ¿Qué valor tiene? Si el rumbo inicial que te da en el enunciado es 226 grados y el meridiano celeste de A tiene un rumbo de 180 grados, este ángulo es 226 menos 180 igual a 46 grados.
Y aquí tenemos coloreado nuestro triángulo de posición. Antes de abordar la resolución del problema del cálculo ortodrómico, me vais a perdonar este pequeño inciso sobre las posibles rutas en una navegación. Para navegar desde una situación inicial a una situación final, un barco puede escoger entre navegar según dos derrotas. Serán dos rutas por caminos distintos. Por una derrota, la distancia será más corta que si toma la otra, y escoja la que escoja, el barco llegará siempre al mismo destino. La derrota losodrómica es una curva helicoidal trazada en la esfera terrestre y que corta a los meridianos bajo un mismo ángulo. Sigue un círculo menor, que es el plano que une el origen y el destino y no pasa por el centro de la Tierra. Aquí tienes representado el origen de una travesía. Y aquí el destino. Este dibujo es en una carta Mercator y una ruta losodrómica se representa como una línea recta. Esta derrota tiene la ventaja de que es fácil seguir, porque el barco gobierna siempre al mismo rumbo. Sigue un círculo menor, que es aquel plano que divide a una esfera en dos partes que no son iguales, y por lo tanto este plano no pasa por el centro de la Tierra. Esta ruta corta a todos los meridianos con un mismo ángulo, pero tiene la desventaja que navega una distancia mayor que en una derrota ortodrómica. Si ahora otro barco navega entre estos dos puntos por una derrota ortodrómica, navega siguiendo un arco de círculo máximo, es decir, es el plano que divide a una esfera en dos partes iguales y pasa por el centro de la Tierra. La ruta ortodrómica es siempre la distancia más corta entre dos puntos y corta a los meridianos en ángulos distintos. Pero tiene la desventaja que es una ruta difícil de seguir, porque el barco deberá ir cambiando de rumbo, pero como se trata de travesías largas, lo puede ir haciendo cada cierto número de horas, por ejemplo cada 12 o 24 horas. Así en la práctica se sustituye el arco de círculo máximo por una serie de rumbos losodrómicos. Una derrota ortodrómica se representa en la carta mercatoriana por una curva con su concavidad dirigida hacia uno de los polos. En este caso será hacia el polo norte. Cuando un barco navega siguiendo el ecuador o por cualquier meridiano, la derrota ortodrómica y la losodrómica coinciden porque todos son círculos máximos. En la vida real de un marino, un barco, cuando navega una distancia corta o su derrota va a ser por los trópicos, suele llevar una derrota losodrómica, porque hay poca diferencia en las millas que haría con una derrota ortodrómica. Pero si un barco va a hacer una larga travesía y va a ser por latitudes altas, llevará una derrota ortodrómica, porque el ahorro en millas puede ser muy importante. Pero tendrá el inconveniente que esta derrota puede ser peligrosa al acercarse cerca de los hielos en las zonas polares. Como a muchos de vosotros os cuesta ver las diferencias entre ambas rutas, imagínate ahora que quieres ir desde Valencia a un punto situado muy lejos de él, por ejemplo, a un punto del Japón, a la ciudad de Sendai, que se encuentra en la misma latitud de Valencia, un poco al norte de Tokio. Si mantienes todo el tiempo el rumbo este, llegarás finalmente al Japón. Este rumbo es el 90 grados o el este y es el llamado rumbo losodrómico y siempre va a cortar a los meridianos bajo un mismo ángulo. Aquí tienes la imagen de este rumbo losodrómico. Saliendo de Valencia pondremos rumbo al este, pasando por Mallorca, Cerdeña y continuando siempre buscando al nacimiento del sol, según la línea que figura en la imagen. Y después de recorrer 6.596 millas náuticas llegarás al Japón. Pero también puedes hacer una ruta completamente distinta y sería la llamada ruta ortodrómica. Y para hacer esta ruta deberás salir de Valencia y hacer un rumbo inicial del 29 grados, como figura en la imagen. Fíjate qué distinto es este rumbo de 29 grados con el rumbo losodrómico que es 90 grados, y en ambos casos vas a llegar al mismo sitio, al Japón. Pero si mantienes todo el tiempo el rumbo inicial de salida desde Valencia, que es el 29 grados, es decir, si sales en dirección a Alemania, continúas por Noruega, no me llevaría al Japón, sino más lejos, a mitad del Pacífico. Es decir, que deberé ir variando el rumbo. ¿Cada cuánto tiempo? Esto lo deberás de decidir tú.
Si cambias de rumbo muy a menudo, tu trayectoria final se parecerá a un círculo. Y si cambias con menos frecuencia, tu trayectoria final se parecerá a un poliedro de muchos lados, con forma final parecida a un círculo. En nuestro ejemplo de viaje al Japón, y como en coche o andando tardaremos mucho tiempo, vamos a coger un avión. Y prevemos que la ruta nos llevará 20 horas. Y decidimos que cada hora iremos cambiando de rumbo. Así el rumbo inicial sería el 29 grados. Una hora después deberé cambiar al 37 grados. Una hora más tarde cambiaré al 43 grados. Y después de otra hora al 49 grados. Y a mitad de la ruta, cuando han pasado unas 10 horas desde nuestra salida, que como puedes ver en la ruta losodrómica será muy al norte en Kazajstán, en Siberia, cerca del Círculo Polar Ártico, el rumbo que deberé de llevar será el 90 grados oeste. Desde la mitad del viaje, una hora después cambiaré al rumbo 96 grados, una hora más tarde al 102. Y finalmente, con un rumbo de unos 151 grados, llegaré al Japón. En esta ruta ortodrómica habré recorrido 5.596 millas, un ahorro importante de 1.000 millas menos que si hubiera ido por la ruta losodrómica. Ya tenemos dibujado el triángulo de posición con los datos que nos dan en el enunciado. Como puedes ver, un triángulo esférico es una parte de la superficie de una esfera limitada por tres círculos máximos que se cortan entre sí. Los lados de este triángulo son círculos máximos y se miden en grados. Y también se medirán en grados los tres ángulos formados por estos tres lados. Todos los puntos del triángulo esférico se encuentran a la misma distancia del centro de la esfera y en este caso del centro de la Tierra. Pasamos a la resolución de esta pregunta de examen puesta en Mallorca. Si ves el triángulo esférico, conocemos un lado que es la colatitud del punto B de llegada, que tiene un valor de 40 grados. Y conocemos además dos ángulos, uno es la diferencia de longitud y el otro es el rumbo inicial. Y la incógnita que debes de calcular es uno de los lados, que es la distancia ortodrómica. Ahora debes ver con los datos que tienes cuál de los teoremas de la trigonometría esférica puedes emplear para calcular la distancia ortodrómica. En la fórmula de los cosenos debes de recordar que relaciona del triángulo esférico tres lados y un ángulo. Esta fórmula no la puedo emplear porque solo conozco un lado. Pasamos al teorema de la cotangente que relaciona dos lados y dos ángulos. Y la fórmula la podemos plantear así. Cotangente de un lado, que es la distancia ortodrómica, que multiplica al seno de otro lado, que es la colatitud de B, es igual al coseno de este último lado de la colatitud, que multiplica al coseno del ángulo comprendido entre los dos primeros lados de la igualdad, que es el rumbo de llegada, y no lo sé, más el producto del seno del mismo ángulo por la cotangente del ángulo opuesto al primer lado, que es la distancia ortodrómica que escogí en la igualdad, que es un ángulo de 94 grados. Esta fórmula tampoco la puedo emplear porque solo conozco un lado y el ángulo comprendido entre los dos lados que escogí no lo sé. Pasamos a la fórmula de los senos que relaciona dos lados y sus dos ángulos opuestos. En el triángulo esférico voy a representar los lados con letras minúsculas y con la misma letra, pero en mayúsculas, su ángulo opuesto. Esta fórmula sí que la puedo emplear porque conozco dos lados, un ángulo opuesto y el otro ángulo es la incógnita que debo de calcular. Fíjate que la incógnita a calcular es el seno de la A minúscula y conozco el seno de la A mayúscula, el seno de C minúscula y conozco el seno de C mayúscula. Seno de la distancia ortodrómica dividido entre el seno de 94 grados es igual al seno de 40 grados y dividido por el seno de 46 grados. Opero con la calculadora y obtengo un valor del seno de la distancia igual a 0,891403. Si sabemos el valor de una razón trigonométrica, como en este caso la función seno, y queremos averiguar el ángulo, tendremos que activar las funciones inversas con la ayuda de la tecla Shift y en algunas calculadoras con la tecla Inv. Y sería la pregunta, ¿cuál es el ángulo cuyo seno es 0,891403?
Tecleo las teclas Shift y Sin y obtengo un valor de 63,05 grados. Como una milla náutica es un minuto de círculo máximo y un grado son 60 millas, entonces debo de multiplicar los grados por 60 para obtener el resultado en millas. Y obtengo un resultado de 3.783 millas. Respuesta correcta, la B. Espero que encuentres útil este vídeo para superar fácilmente tu examen de capitán de yate. Si te apuntas a nuestro curso de capitán de yate, un curso muy completo y didáctico y con un precio muy reducido, te será fácil conseguir tu titulación de capitán de yate. Te agradezco si dejas algún comentario y haces clic en me gusta. Suscríbete a mi canal y así sabrás cuando suba nuevos vídeos y me ayudarás en la difusión de estos contenidos. Saludos y hasta pronto.